Ahora vamos a hacer el ejercicio 5 de su práctica. Acá dice una base AC, esta base, esta base de acá, de longitud L, se encuentra articulada en el punto A, en acá, a una pared vertical con la cual forma un ángulo alfa. Ya, este es el ángulo alfa que forman entre la pared vertical y la base, y está sostenida por su extremo superior C, acá, por la cuerda horizontal BC. Una esfera lisa de peso Q y radio A descansa entre la pared y la base. No teniendo en cuenta el rozamiento y el peso de la base, hallar el valor del ángulo alfa para el cual la tensión de la cuerda BC es mínima. Pongan especial énfasis aquí. Dice hallar el valor del ángulo alfa para el cual la tensión en la cuerda BC es mínima. Ya. ¿Qué quiere decir? Quiere que haya un mínimo. Es decir, TBC tiene que ser mínimo. Y esto tiene que estar en función de ¿qué? Del ángulo alfa. Por lo tanto, igual que el ejercicio anterior, voy a tener que hallar una función que contenga a la tensión BC y al ángulo alfa. O bien tengo que hallar una ecuación de la tensión BC en función del ángulo alfa. ¿Para qué? Para poder derivar tensión BC respecto del ángulo alfa e igualar a cero y hallar de esa forma lo que es el mínimo. Ya, entonces para eso, primeramente vamos a realizar lo que es diagrama de cuerpo libre para poder relacionar esas dos variables. Ya, primero vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para la esfera. Ya, ¿qué fuerzas intervienen en la esfera? Interviene, esto más me voy a llevar, esto, no sé. Ya, ¿qué fuerzas intervienen en la esfera? Está su peso. Luego, ¿qué más? Hay un empuje de la pared hacia la esfera, en esta dirección. Ya, así que eso. Luego, ¿qué más tengo? Hay un empuje de la base hacia la esfera, en ese punto. Eso lo puedo dibujar acá. Lo haré así mejor, ya, para que sea diferente. Ya, está así. Su peso, el empuje. ¿Qué otra fuerza más tendría que intervenir? No hay ninguna otra. Me dice que no hay rozamiento. Acá nomás. Ya. Ya. Entonces ahora tengo que descomponer esta fuerza a lo largo del eje horizontal y a lo largo del eje vertical. Acá está su componente horizontal y su componente vertical. Ya, este es el peso Q. Luego, esta es la reacción de la pared, normal D le voy a llamar. Y esta es la reacción L, de la base hacia la esfera. ¿Ya? Estos sentidos los estoy asumiendo, por si acaso. Si, digamos, al resolver el ejercicio me saliera que son negativos, es que me he asumido incorrecto. Pero simplemente tendría que cambiar la dirección de la flecha. Y ahora, ¿en base a qué ángulo voy a descomponer esto? Si nos vamos al dibujo, tendría que replicar el ángulo alfa en aquí o en aquí, o bien aquí o bien aquí. Pero, ¿en qué me fundamento para poder hacerlo? Ya, el ángulo alfa está entre esta línea vertical de la pared y entre la línea de la base. Entonces, por trigonometría, si saco una línea perpendicular a ambas, es decir, una línea horizontal para la línea vertical de la pared y una línea perpendicular a la base, sería esta, entonces el ángulo se replica en ese punto. Es decir, este ángulo alfa se va a replicar en acá. Y eso es lo que tenemos acá. Esta fuerza R es esta misma línea, perpendicular a la base. Y esta fuerza, perdón, esta línea horizontal es perpendicular. Bueno, esta línea horizontal está aquí, en acá.
Entonces el ángulo alfa estaría acá. Y con eso ya puedo despejar, o puedo descomponer. Va a ser R por coseno del ángulo alfa. Y acá va a ser R por seno del ángulo alfa. Y eso es lo que tenemos acá, solo que más chico. Una vez que hemos hecho eso, ahora tenemos que aplicar las condiciones de equilibrio. Ahora solo estamos aplicando estas dos. ¿Por qué no la de torques? Porque todas las fuerzas coinciden en un mismo punto. Entonces, fuerzas que miren, no, perdón, sí, fuerzas horizontales hacia la derecha, positivo. Fuerzas verticales hacia arriba, positivo. Ahora aquí, esta componente ve hacia arriba, positivo. Perdón, estamos haciendo fuerzas horizontales. Esta mira hacia la derecha, positivo. Esta mira hacia la izquierda, negativo. De acá puedo despejar la normal D. Luego, fuerzas verticales iguales a cero. Esta, ahora sí, este componente hacia arriba, positivo. Menos el peso, hacia abajo, negativo. Y de acá despejo R. Nuevamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es despejar tensión BC en función del ángulo alfa. Ya, entonces, ahora ya hemos aplicado el diagrama de cuerpo libre para la esfera, pero ahora también lo podemos aplicar para la base. Ya, esta es la base. Ya. Ya sí. Ahora tengo que analizar qué fuerzas intervienen sobre la balsa. Tenemos la tensión BC. Tensión BC. Eso es lo que yo quiero determinar. Así que voy a colocar especial atención en esto. Tensión BC. Luego, ¿qué más? Tenemos la fuerza con la que le empuja la esfera a la base. Recuerden, por tercera ley de Newton. Acá he dibujado la fuerza. Esta eres la fuerza con la que le empuja la base a la esfera. Pero por tercera ley de Newton, esta fuerza cambia su dirección y sería la fuerza con la que le empuja la esfera a la base. ¿No ve? La misma fuerza, pero en dirección contraria. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos acá? En el punto A. Es una articulación, si no me equivoco. El enunciado lo dice. Está articulada. Si van a sus tablas, bueno, a las tablas de esta parte, una articulación. ¿Dónde hay una articulación? Mm, mm, mm. Acá, note. Articulación. Dos de acciones. Por lo tanto, eso hago aquí. Dos de acciones. Estas reacciones me estoy asumiendo sentidos. ¿Por qué? Porque no las conozco. Una reacción horizontal y una reacción vertical. Ya, esto va a ser A sub X y esto va a ser A sub Y. ¿Y qué otra fuerza más puede estar interviniendo? El peso de la base es despreciable, ¿ya? Así que creo que no hay ninguna otra. Ya, y acá sacamos, acá aplicamos las condiciones de equilibrio. Nos vamos acá y es básicamente lo mismo, ¿ya? Acá sacamos las condiciones de equilibrio. Ahora, ¿por qué estoy aplicando torques? ¿Por qué aplico torques? Porque lo que yo estoy buscando aquí es la tensión BC, ¿ya? Si aplicara sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y, se me van a entrar, por así decirlo, esa reacción y esta reacción. Pero una manera de eliminar incógnitas es aplicar directamente el torque. ¿Dónde aplico el torque? Donde tenga más incógnitas. Como en este punto tengo varias incógnitas y las quiero eliminar, aplico torques en este punto y estas fuerzas automáticamente se hacen cero. No aplican torque, ¿ya? Por eso estoy aplicando torque en el punto A. Igual a cero. Sentido antihorario es positivo. Así que analizo. Esta reacción respecto al punto A, ¿cómo me hace rotar? Vamos a analizar. Hace rotar de esta manera respecto al punto A. Es una dirección horaria, por lo tanto, negativo. Menos R multiplicado por la distancia perpendicular hacia el punto A. Esa distancia le voy a llamar D, ¿ya? Ahora, la tensión BC, esta tensión, ¿cómo hace rotar?
haces rotar de esta manera. Sentido antihorario. ¿Lo ve? En contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, eso yo he dicho que va a ser positivo. Así que ahí va a ser positivo tensión BC multiplicado por la distancia perpendicular al punto A. Así que puedo proyectar esta línea de la tensión y esta sería la distancia. Esa distancia B. ¿Ya? Y aquí, esta es la ecuación más importante. ¿Sí? Ahora de acá. Acá noten que se forma un triángulo rectángulo. Tangente de este ángulo es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de ese ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo estoy buscando esto. Así que esto lo despejo y voy a tener esto. A sobre la tangente del ángulo alfa medios. ¿No ve? Y ahora, esta B, ¿cuánto vale? Acá noten que igual es un triángulo rectángulo. Acá se forma un triángulo rectángulo. ¿No ve? Entonces, el coseno de este ángulo va a ser igual. Cateto adyacente, B, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la longitud de la base, L. Eso va a ser B por L coseno de alfa. Entonces, ya hemos determinado esto. Y de acá simplemente ya puedo reemplazar esto y esto en acá, aquí y aquí. Y esa es la ecuación número 2. Ya. Esta ecuación, ¿qué relaciona? Relaciona el ángulo alfa y la tensión BC. Pero esta reacción se está colando. ¿Ya? Pero acá sí vamos a definir esa sección en función del peso y del ángulo. Así que reemplazo. Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2. Reemplazo y obtengo toda esta relación. Y opero. Mi objetivo, hemos mencionado que es despejar esto en función de alfa. ¿No? Entonces, esto voy a despejar. Esto. Todo esto desde estar, va a ir a sumar. Acá está. Y llego a toda esta ecuación. Ahora, esto está multiplicando, así que puede ir a dividir. ¿Ya? Esta L va a ir a dividir y este coseno va a ir a dividir. Y todo se puede ordenar de esta manera. Y obtengo la ecuación 3 que noten que está en función de puros datos y el ángulo alfa, que es el ángulo que se quiere para minimizar la tensión BC. Ya, pero aquí vamos a hacer una cosita más para que la derivada no sea tan pesada. Tangente de alfa medios se puede expresar en función de senos y cosenos. ¿De qué manera? Recordemos que tangente de un ángulo, tangente de alfa es igual a, perdón, seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿No? Entonces, eso está aquí. Tangente de alfa medios es seno de alfa medios sobre coseno de alfa medios. Ahora, a toda esta expresión voy a multiplicar arriba y abajo dos veces seno de alfa medios. Aquí no estoy afectando nada. ¿Por qué? Porque si simplifico, se puede simplificar estos dos y voy a tener uno. Y uno por esto me va a dar simplemente esto. Entonces no estoy afectando nada ahí. ¿Ya? Ya, pero esta es una expresión conocida. Esto. ¿De dónde yo conozco esto? Seno. No, pero seno doble de tita, seno doble del ángulo es igual a dos veces el seno de tita por el coseno de tita. Esa expresión. ¿Ya? Pero en vez de ser doble, ahora va a ser seno de tita es igual a dos veces seno de tita medios por coseno de tita medios. No es lo mismo. Entonces, simplemente se pone seno del ángulo alfa. Y ahora acá, seno de esto por seno de esto me va a dar seno al cuadrado. Ya, pero seno del alfa medios, si buscan, si googlean en internet, les va a dar que eso es igual a esto, ¿ya? Y estas raíz se pueden simplificar con esto. Y voy a llegar a esto. Finalmente, este 2 se simplifica con el 2 y tendría que la tangente de alfa medios es igual a uno menos coseno sobre seno del ángulo alfa. Y reemplazo esa expresión y acá seno del ángulo con seno del ángulo se simplifican y llego a esto. Coseno por uno me da coseno, coseno por coseno, coseno cuadrado. Finalmente ya es una ecuación más cristiana para derivar. Entonces derivamos. Derivada de esto respecto del ángulo alfa
para poder hallar su mínimo. Derivada de una división. Derivada del numerador, como es uno es constante, va a dar cero. Cero por esto sin derivar me va a dar sigue cero. Menos esto, uno por lo de abajo derivada. Derivada del coseno es el menos seno. Derivada del menos, derivada del coseno cuadrado por la regla de la cadena, el 2 baja, multiplicado por el coseno, por la derivada del coseno me va a dar menos seno. ¿No ve? Y ahora este menos con este menos me va a dar más. Mejor con calma. Ya. Y para terminar la derivada, el denominador al cuadrado. Para que sea mínimo, tengo que igualar esta expresión a cero. Igual a cero. Esto va a ir a dividir, esto va a ir a multiplicar, esto va a ir a multiplicar y se van a hacer cero en el otro lado. Así que simplemente me va a quedar lo siguiente. Aquí un detallito. Menos con menos me va a dar más. Menos con menos me da más, pero con este menos de aquí me va a dar menos. Entonces ya estamos acá. Finalmente, seno con seno se simplifica. Llego a esto. Despejo el ángulo alfa y obtendría lo que es esta expresión. Meten a la calculadora y les va a dar 60 grados. Y esto lo reemplazan en la ecuación 3, en la ecuación que relacionaba la tensión con el ángulo. Los reemplazan y van a llegar a que la tensión mínima del, la tensión mínima en la cuerda es de 40 newtons. Y de esa forma se resuelve el ejercicio.